Hola chicas E y C. Bien, hoy nos convoca el concepto admitancia en los circuitos RLC. Para alcanzar el concepto como tal, lo vamos a desarrollar en tres pasos. ¿Cuáles son estos pasos? El paso 1, de lo conocido hacia lo desconocido. El paso número 2, la expresión matemática. Y el paso número 3, la expresión matemática es a través de un circuito electrónico. A continuación, entonces, lo conocido hacia lo desconocido. ¿Qué conocemos? Conocemos que la impedancia Z es la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. Pero la impedancia como tal tiene un recíproco o un inverso multiplicativo que eléctricamente se manifiesta como admitancia. Si la impedancia es la oposición al flujo de la corriente, la admitancia es la facilidad que presenta el circuito para que la corriente alterna pueda fluir a través de él. ¿Qué significa esto en expresión matemática? La admitancia Y es 1 sobre Z, que es su inverso. Su unidad de medida es el Siemens o el mho, cuyo símbolo es omega invertido. Si usted lee mho en forma invertida, lee es ohm. De igual manera, entonces también Y o admitancia tiene su recíproco expresado con respecto a Z, o sea, la impedancia. Si Y es igual a 1 sobre Z, entonces Z será igual a 1 sobre Y. El concepto de admitancia está asociado a un circuito en paralelo. Miremos. Tres admitancias conectadas en paralelo y rotuladas como Y1, Y2 y Y3. Característica del circuito en paralelo que está alimentado por una fuente cuyo voltaje en los extremos de cada uno de los elementos son iguales. A partir de eso, entonces, la intensidad total se distribuye en tantas ramas tenga el circuito. En este caso, encontraremos tres corrientes. Corriente 1 que atraviesa a Y1, corriente 2 que atraviesa a Y2 y corriente 3 que atraviesa a Y3. De manera que algebraicamente la intensidad total es la sumatoria de cada una de esas corrientes. I1 más I2 más I3. Sin embargo, hagamos un alto a partir de la ley de Ohm. La intensidad se expresa como voltaje sobre la impedancia Z. Pero como conocemos que Z es el inverso de la admitancia, entonces el voltaje queda sobre 1 sobre Y. De manera tal que Y multiplica al voltaje. La intensidad entonces está regida por la admitancia y el voltaje a través de un producto. La intensidad total entonces la vamos a expresar a partir de estas admitancias, de las sumatorias de las corrientes a partir de estas admitancias. Tenemos entonces que Y1 multiplica al voltaje. En los extremos de Y1 tenemos el voltaje de la fuente. En los extremos de Y2 tenemos el voltaje de la fuente. Y en los extremos de Y3 tenemos el voltaje de la fuente. El elemento común es voltaje, por lo tanto lo factorizamos y obtenemos que Y1 más Y2 más Y3 multiplicado por el voltaje es la intensidad total. Pero anotemos que la sumatoria de estas admitancias no es más que la admitancia equivalente. Por lo tanto, la intensidad total es admitancia equivalente por el voltaje. Para terminar, a manera de resumen, la admitancia la asociamos a un circuito paralelo. La admitancia equivalente de un número cualquiera de admitancias en paralelo es la suma de las admitancias individuales. La admitancia Y es el inverso de la impedancia Z. La impedancia Z es el inverso de la admitancia Y
Y la intensidad es el producto de la admitancia Y por el voltaje. Bien, entonces la espero en el siguiente video para continuar con los otros dos conceptos. Muchas gracias.